Hola, a partir del 1 de julio se vienen varios cambios en materia tributaria. Uno de ellos es en cómo se cobrará la renta sobre los alquileres para quienes se dedican a esta actividad. Se crea una nueva forma a la que yo llamo la manera simplificada, y para hablarnos sobre este mecanismo, este nuevo esquema, se encuentra conmigo don Luis Chacón, quien es socio de impuestos de la firma BLP. ¿Cómo está, don Luis? Bien, gracias Esteban y muchísimas gracias por la invitación. En efecto, a partir del 1 de julio se nos viene un chaparrón fiscal. Entra en vigencia las reformas de la ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas, en especial y en lo que nos atañe a alquileres, la nueva ley del impuesto sobre la renta o las reformas a esta ley introduce un nuevo capítulo de rentas de capital, dentro de los cuales vienen las rentas de capital inmobiliario. ¿Qué significa esto? Significa que para los arrendantes, si no tienen un empleado en planilla en la Caja Costarricense de Seguro Social, van a tener la obligación de tributar bajo este esquema de rentas de capital inmobiliario. Esto es aplicar sobre la totalidad de sus ingresos una deducción única sin necesidad de comprobantes del 15% y aplicar sobre esta renta neta una tarifa del 15%. En otras palabras, sobre los ingresos brutos, sobre el 85%, de los ingresos brutos, van a aplicar una tarifa del 15%. ¿Cómo se declara y cómo se paga este impuesto? Sí, vamos a ver. La Administración Tributaria va a tener que emitir una resolución al respecto para indicar la forma en que estos contribuyentes de rentas de capital van a tener que presentar su declaración. De la ley se desprende que en principio deberían de presentar la declaración una vez al mes, durante los primeros 15 días del mes siguiente al que se produjo el hecho generador. Deberían de presentar su declaración, como les digo, una vez al mes. Todavía, hablábamos hace un rato, no está claro si esta declaración va a ser muy complicada o cuán extensa va a ser. Todavía está por verse qué es lo que nos van a pedir en tributación para hacer la declaración de este esquema simplificado. Es correcto. Todavía la administración no tiene lista esta declaración. Debería ser una declaración de rentas de capital. Y como le digo, debería presentarse por parte del arrendador una vez al mes. Ahora bien, hablábamos también este nuevo esquema, el del 15% sobre el 85% de los ingresos, va a ser obligatorio para aquellas personas que tienen el alquiler como una actividad ocasional, pero va a ser optativo para aquella persona que tiene un empleado y que tal vez desarrolla el ejercicio del alquiler de una forma un poco más formal. ¿Cómo elige una persona o qué factores debe tomar en cuenta si se decanta por una u otra mecánica? Sí, vamos a ver, este sistema simplificado, como bien le ha llamado usted, Esteban, me parece que va a funcionar para personas o pequeñas empresas que se dediquen exclusivamente a los arrendamientos y que no van a tener dentro de sus gastos, dentro de la totalidad de sus gastos, no van a totalizar un 15% de sus ingresos brutos. Entonces a este tipo de personas le va a ser muy beneficioso este régimen, puesto que van a poder deducir un 15% sin necesidad de respaldo de comprobantes, sin necesidad de prueba alguna. Ahora, si el contribuyente o si la empresa dentro de sus cálculos se da cuenta que va a tener o tiene un gasto mayor a ese 15% que le permite ese sistema, podría optar, si tiene más de un empleado en planilla, podría optar por... ¿Más de uno o uno o más? Con uno es suficiente. Con uno es suficiente. Podría optar por pedirle permiso a la Administración Tributaria para pasarse al régimen tradicional del impuesto sobre utilidades. Y este régimen tributa de acuerdo con la renta neta, que es la totalidad de los ingresos menos costos y gastos. Entonces, los arrendantes lo que tienen que hacer en este momento es afinar el lápiz y determinar si sus gastos son mayores a ese 15% que les va a permitir este régimen de rentas de capital inmobiliario. Y al hablar de afinar el lápiz, es que cuando hablamos también de comprobar
de comprobar estos o demostrar estos gastos, significa que tiene que tener una contabilidad bastante organizada, ¿verdad? Correcto, tiene que tener una contabilidad organizada y tiene que tomar en cuenta que si la administración tributaria también lo autoriza a pasarse al régimen de impuestos sobre utilidades, tiene que estar en este régimen al menos 5 años, que es uno de los requisitos establecidos por la ley. O sea, en otras palabras, si yo este año voy a remodelar mi edificio y voy a tener muchos gastos, con lo cual le pido a la administración tributaria que me autorice a estar en el régimen de tributación tradicional para pasar todos esos gastos como deducibles, eso no significa que al año siguiente pueda pasarme de régimen porque ya no tengo gastos que deducir. O sea, tengo que estar, como le repito, al menos un plazo mínimo de 5 años dentro del régimen tradicional. ¿Qué más debería tomar en cuenta una persona a la hora de optar por una u otra opción? Usted hablaba de, bueno, evidentemente tener un empleado. Ese empleado tiene que estar relacionado con el hecho generador de la renta. Es decir, no es que yo tengo, qué sé yo, una persona doméstica tal vez y digo, esta persona trabaja conmigo en el negocio de los alquileres y va. Debería estar relacionado porque el gasto tiene que estar relacionado directamente con la actividad a que se refiere, con el arrendamiento. Entonces debería estar relacionado. Importante tener en cuenta que este régimen de rentas de capital es un régimen más sencillo, debido a que me permite la deducción sin necesidad de prueba. Eso significa que no voy a tener que llevar una contabilidad formal con los costos que esto acarrea, ¿verdad? Entonces es un punto importante a tomar en cuenta. Ahora, también dentro de toda esta materia de los alquileres se viene otro componente que es el IVA. Y que también conversábamos que en general se debería cobrar el IVA sobre el 13%, ¿verdad?, sobre los alquileres, y lo que hay son excepciones. ¿Cuáles serían esas excepciones donde no aplicaría, o sea, se aplica una exención a la retención del 13% del IVA? Correcto, Esteban. A partir del 1 de julio, la regla o principio general va a ser que sobre todos los arrendamientos, el arrendante va a tener que entregar un comprobante electrónico y cobrar el 13% de IVA. Esa es la regla general. Hay 3 excepciones o exenciones en las cuales no se cobraría el IVA. En primer término, lo que es la vivienda habitual. Aquellas viviendas cuya renta mensual no pasen de 1.5 salarios base, estamos hablando de 669.300 colones, en estos casos no se cobraría el IVA. Si la renta mensual pasa de esos 669.300 colones, se cobraría el IVA sobre la totalidad de la renta. La segunda excepción se da con respecto a micro y pequeñas empresas que estén debidamente inscritas ante el Ministerio de Economía y ante el Ministerio de Agricultura sobre los locales que arrienden. Igualmente, si la renta mensual no sobrepasa el 1.5 salarios bases, sea 669.300 colones al mes, estarían exentos. En el tanto se pase, se pagaría sobre la totalidad del arrendamiento. Y la última exención la tienen las organizaciones religiosas con respecto a los locales que arrienden para efectos del culto. En este caso no hay un límite al arrendamiento, por lo que debemos entender que cualquier arrendamiento que paguen las organizaciones religiosas a establecimientos en donde efectúen el culto religioso va a estar exento del pago del IVA. Ahora, devolviéndonos un poco a la materia de la renta, creo que hay un caso que amerita mencionarlo, y es, por ejemplo, si yo tengo solo un alquiler, por ejemplo, una vivienda en alquiler, la doy en alquiler, y actualmente tributo por el método tradicional que conocemos, donde declaramos los ingresos menos los gastos, ¿verdad? Nos da una renta neta y sobre eso nos ceñimos a una tabla, ¿verdad? De renta. De acuerdo con lo que le pude comprender, a partir del 1 de julio, esa persona debería pasar por obligación al régimen simplificado. Es correcto. De acuerdo con la ley, esta persona pasaría obligatoriamente a tributar conforme al régimen de rentas de capital inmobiliarias. Ahora, la Administración Tributaria debería en los próximos días emitir una resolución para ver si este cambio de régimen de este contribuyente
va a ser en forma automática, lo va a hacer ella de oficio, o si el contribuyente va a tener que meterse al Registro Único de Contribuyentes, hacer un nuevo D140, desinscribirse del régimen tradicional e inscribirse en el régimen de rentas de capital inmobiliario. Vamos a ver de qué forma decide la Administración Tributaria que hay que hacer esto. En los próximos días vamos a estar atentos a esperar porque una arrendante, resolución. en buena teoría también, ya en la primera quincena de agosto, debería estar haciendo la primera declaración de julio. Es correcto, este arrendante en teoría debería de presentar antes del 15 de agosto la primera declaración de rentas de capital, que es la declaración que correspondería al mes de julio o al arrendamiento de julio de este año. Perfecto, Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí a quienes solemos navegar por nación.com. Les acompañó también Esteban Ramírez, editor de la sección de Economía. Don Luis, gracias y espero tenerlo pronto de nuevo por aquí. Materia hay de sobra, ¿verdad?, por repasar. De acuerdo, hay muchísimo todavía que hablar y que discutir. Muchísimas gracias, Esteban, y gracias a todos. Muy amables.